Bien, en repetidas ocasiones necesitamos de hacer consultas que nos traigan en sí funciones o un resultado en base a funciones. En SQL también podemos hacer algo conocido como funciones agregadas. Supongamos que nosotros tenemos diversas columnas y esas columnas nosotros necesitamos sumar el resultado entre cada una de ellas. Aquí está un ejemplo. Nosotros vamos a sumar cada calificación, cada columna calificación perteneciente a cada uno de los registros de la tabla libro. Vamos a ir nuevamente a lo que es pgadmin. Vamos a abrir lo que es el Query Tool y vamos a hacer una función agregada como la que mencionamos y vamos a sumar de la tabla libro el campo calificación. From la tabla libro. Ejecutamos lo que es la sentencia y nos vamos a dar cuenta que la suma de las calificaciones que tenemos en la tabla libro por ahora es un resultado de 15 porque hay tres registros con una calificación de 5. Bien, ahora podemos contar el número de registros que hay también. Con el asterisco decimos que vamos a contar todo de la tabla editorial. Seleccionamos y ejecutamos. Y decimos que nos contó lo que son tres filas, o sea que la tabla editorial contiene tres registros. Y de esta forma nosotros podemos ver que tenemos y que podemos hacer distintas tipos de funciones que en posteriores casos pues nos van a facilitar muchas de las operaciones que nosotros necesitemos hacer. Pero bien, esto solo es introducción a SQL, así que no profundizaremos sobre lo que son este tipo de acciones que podemos llevar a cabo. Vamos a regresar a la presentación y vamos a ver otro concepto muy importante, que es la de unión de tablas. Como tal, nosotros muchas veces necesitamos hacer consultas que requieren información de una segunda tabla o de otras tablas. Supongamos que nosotros queremos traernos información del libro, pero aparte necesitamos la información correspondiente a la editorial de ese libro a la que está relacionado como tal el registro de nuestro libro. Pues recordando que un libro puede ser publicado por una editorial, yo necesito también traerme en una sola consulta ambas lecturas de información. En otro ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente tabla llamada empleado y en esta guardamos lo que es el ID como primary key. Tenemos un nombre, un apellido, una fecha en que se dio de alta este empleado, así como un ID de departamento que hace relación a una tabla llamada departamento que en sí contiene su primary key también llamada ID, un nombre, una ubicación del departamento, así como también un código. Como tal, este ID hace la relación, como ya mencionaba, y supongamos que además de traernos la información del empleado, necesitamos traernos también la información del departamento perteneciente a este registro de empleado. Entonces tendríamos algo como una sentencia mostrada en pantalla, donde seleccionamos, o más bien queremos traernos, consultar la información de la columna nombre, apellido, fecha alt, el empleado ID departamento, así como el nombre, ubicación de lo que sería la tabla empleado, haciendo lo que es una unión, que es el join que vemos aquí, con la tabla departamento cuando se cumpla una condición, y es que esa condición es que el empleado, o sea, la tabla empleado, el campo ID departamento perteneciente a la tabla empleado sea igual al ID de la tabla departamento. De esta forma nosotros obtendríamos algo como lo siguiente, y es que de cada registro de empleado también nos traemos lo que es lo que son los campos de ubicación y lo que es referente a la tabla departamento.
Bien, como tal, vamos a ir a abordar más sobre este tema. Y es que tenemos distintos tipos de uniones que se pueden dar entre tablas. Tenemos básicamente lo que es el left join, el right join, el inner join y el full join. Como tal, tenemos combinación externa, combinación interna y tenemos algo que se llama producto cartesiano, que todo esto que estamos mencionando hace referencia a algo que se llama álgebra relacional de base de datos, donde se ven relaciones entre grupos, conjunto de datos, así como lo es el producto cartesiano que mencionaba anteriormente. Como bien, dentro de la combinación externa entre tablas, nosotros podemos tener lo que son los outer join, o sea, el left join y el right join. Dentro de combinación interna, es decir, se hace una intersección, tenemos lo que es el inner join y dentro de lo que es un producto cartesiano tenemos algo conocido como full join, o sea que se hace una unión total entre tablas. Pero bien, vamos a ver de qué trata cada una. El left join, que es una combinación externa entre tablas, trata de unir una tabla 1 con la intersección o con los datos coincidentes de una tabla 2. El right join trata de unir lo que es una tabla 2 o la tabla derecha, por así decirlo, con la intersección o los campos, los registros correspondientes a una tabla primera o la left table. El inner join trata de hacer o de traernos la unión de esos registros que simplemente se intersección, o sea, que se cumpla la condición de que existan en ambas tablas. Y el full join básicamente nos trae tanto la intersección entre esas dos tablas como la demás información de cada una de las tablas, o sea, nos trae todo completo. Bien, vamos a ir a lo que es pgadmin para abordar o para más que nada poner ejemplos de nuestra base de datos donde haremos uso de lo que son las uniones, los joins, en nuestras tablas. Tomando como referencia lo que ya habíamos visto, vamos a hacer lo que es un inner join. Para eso vamos a hacer un select. Vamos a traernos todos los campos, todas las columnas de la tabla libro como tal. Aquí vamos a hacer un inner join, o sea, vamos a hacer una intersección. ¿Con qué tabla? Con la tabla editorial. Supongamos que de cada libro yo me quiero traer también información de su, de su editorial, perdón, a la que está haciendo referencia. Aquí vamos a nombrar o traernos el nombre de la tabla editorial. Y esto se va a cumplir con un predicado y ese predicado es el siguiente. Cuando libro.editorialid, que aquí es el campo de la tabla libro que se llama editorial ID, sea igual al campo editorial.id. O sea que el editorial ID que corresponde al libro sea igual al ID de la tabla editorial. Vamos a ejecutar esto y vamos que vamos a traer la información del libro que corresponde al ID del libro, el ISBN, tanto el título, la reseña, el número de página, la calificación, el campo de editorial ID, pero además estamos viendo que tenemos otro ID. Y es que este ID, este nombre, este país, este estado y esta ciudad, así como teléfono, pertenecen a la información de lo que es mi editorial. De esta forma nosotros podemos apreciar que hacemos lo que es una intersección entre ambas tablas, entre la tabla libro y entre la tabla editorial, que es lo que decíamos que formaba el inner join. Bien, ahora tomaremos una combinación externa entre tablas. Como tal son los joins, el right y el left. Vamos a copiar la sentencia anterior y vamos a pegar. Aquí únicamente vamos a cambiar a modo de ejemplo, vamos a hacer un right, una unión right, donde nos vamos a traer aquellas referencias entre columnas donde comentábamos que right era traernos la información, los datos de una tabla segunda
intersección con lo que era una tabla primera. Bien, ¿cómo vamos a ver que funciona? Ejecutaremos entonces en pgadmin esta sentencia. Y como tal nos damos cuenta que a lo que teníamos antes tenemos un cuarto registro de consulta donde tenemos un libro con campos nulos, pero también tenemos un editorial con un ID 3 con su respectivo nombre, su respectivo país, estado, ciudad y teléfono. Y es que esta editorial no está referenciado con ningún libro. Si vamos a la tabla del libro, nosotros podemos ver que el libro 1 está referenciado con la editorial 1, el 2 y el 3 están referenciados hacia un editorial con el ID 2, pero nosotros en editorial tenemos un tercer registro que es el ID 3 y este como tal no está referenciado a ningún libro. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutamos lo que era la sentencia del write, que está en esta parte, nosotros vemos que nos traemos lo que es la tabla segunda, la tabla write, la información de ella, pero no tenemos lo que es la información del libro como tal. Entonces a eso se refiere este tipo de unión que se da entre las tablas. Luego tenemos lo que es esta combinación también externa, pero ahora con la sentencia del left. Y vamos a ver qué pasa. Pues aquí básicamente nos traerá todo lo de los libros y también nos está trayendo lo de la editorial porque como tal no existe un libro sin un campo editorial ID. O sea, todos los libros están relacionados a esa editorial ID. Por ejemplo, se hace entonces la intersección y se trae todo lo de la tabla primera y también la intersección que hace con la tabla derecha, que es la editorial. Y por último vamos a ver lo que es el producto cartesiano, que el producto cartesiano como tal pues nos retorna todos los registros que cumplen la condición, en este caso el predicado después del on, y además de cumplir con esa condición nos trae lo de la primera y la segunda tabla, es decir, nos trae un todo total. Y pues el producto cartesiano en sí son, a modo de álgebra relacional, se puede traducir como que son todas las concatenaciones entre grupos de datos, entre un grupo de datos y otro grupo de datos. Como tal, todo esto forma parte de álgebra relacional. Bien, ejecutamos lo que es el full join, o sea, la unión de todo, y nos vamos a dar cuenta que nos va a traer un todo. Tanto los datos de la página, de la tabla editorial, como también los datos de la tabla libro y pues sus posibles intersecciones entre ellas. Bien, hasta aquí son ejemplos muy básicos de lo que son los joins, las uniones entre las tablas. Y pues eso realmente son consultas que va a llegar un momento dado cuando nosotros desarrollemos backend. Nos vamos a dar cuenta que los sistemas, cuando entre más grandes son, requieren más este tipo de consultas. En un principio pareciera que ni siquiera las vamos a utilizar, pero me permito decir que sí se utilizan, así que sí es importante que las tomemos en cuenta y que por lo tanto sepamos cómo funcionan y cuáles son los fundamentos de cada una de ellas. Bien, hasta aquí hemos llegado a la parte en la que ya hemos diseñado, por lo tanto, un sistema de base de datos relacional. Hemos aplicado lo que es el proceso de normalización de base de datos aplicando cada una de las formas normales. Hemos dado introducción a lo que es lenguaje SQL y por lo tanto hemos aplicado algunas sentencias SQL en ejemplos, como tal el ejemplo de Hackbooks. Y también, por último, hemos hecho lo que es el tema, o hemos visto más bien el tema de las uniones, combinaciones entre tablas y cómo nosotros podríamos obtener esa información. Bien, hasta aquí hemos llegado al punto final en cuanto a los sistemas de base de datos relacionales. En videos posteriores estaremos adentrándonos más que nada
o por ahí abordando el tema de otros tipos de sistema de base de datos que no son relacionales y que está interesante también que conozcamos los fundamentos.